Vivir en una ciudad en constante crecimiento como policía no solo te vuelve más duro, sino que te envuelve en una coraza de escepticismo tan gruesa que bien podría ser de Kevlar. Así era yo, Emma, una exteniente de 37 años que ahora trabajaba como detective privada. Cargaba con una maleta de desconfianza más pesada que mis propios casos. Mi día a día giraba en torno a parejas infieles y engaños. No era precisamente el escenario de una historia de amor. Y entonces, apareció Bobby. Entró en mi vida como un rayo de color en un mural desgastado. Nos conocimos en una exposición de arte en Filadelfia, llena de gente que usaba palabras como posmoderno y avant-garde, con una naturalidad que me hizo sentir fuera de lugar, como pez fuera del agua, o peor, como pez tratando de andar en bicicleta. Interesante la pieza, ¿no?, comentó Bobby, observando lo que parecía un montón de basura estratégicamente acomodado. Mis ojos fueron de él a la supuesta obra maestra y, con una media sonrisa, le respondí: si por interesante quieres decir que he visto montones de basura mejor organizados, entonces sí, es fascinante. Él soltó una risa profunda y contagiosa que hizo que varias personas voltearan a verlo. Se presentó y, 7 meses después, ya estaba completamente enamorada de él. Era un romance de película, uno que parecía casi irreal. Bobby era el tipo de hombre que parecía sacado de una revista de moda, pero con la elegancia de otra época. Me conquistó con poesía, exposiciones de arte impresionantes y una atención que me hacía sentir la única mujer en el mundo. Una noche en Central Park, bajo un cielo estrellado, me propuso matrimonio. Sin pensarlo 2 veces, dije que sí. Mi corazón latía con fuerza de pura felicidad. El compromiso fue un sueño hecho realidad, lleno de amor, risas y planes para el futuro. Pero, como dicen, si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. Todo cambió cuando conocí a la mamá de Bobby, Marilyn, fría, elegante y con una mirada que me analizaba como si fuera una intrusa en su mundo. Detective, ¿no es un trabajo un poco femenino?, soltó en nuestra primera cena juntos, con ese tono afilado disfrazado de curiosidad. Sonreí sin inmutarme y le respondí: depende del siglo en el que tengas anclado el pensamiento. Bobby soltó una sonrisa tensa. Desde ese día, las visitas de Marilyn se hicieron cada vez más frecuentes, y cada una se sentía como una auditoría de nuestra relación. Era una tarde fría de martes, apenas 3 semanas después de nuestra boda, cuando apareció sin avisar. Su desdén era más que evidente. Emma, querida, comenzó con ese tono cargado de condescendencia. Veo que sigues aferrada a tu pintoresco trabajito. Tenía la esperanza de que el matrimonio te refinara en una dama más apropiada. Yo estaba en la cocina, cortando verduras para la cena. De pronto, el cuchillo en mi mano me pareció atractivo por razones que no tenían nada que ver con la comida. Marilyn, en donde yo crecía esto se le llama ganarse la vida, solté sin mirarla. Tal vez deberías intentarlo alguna vez en vez de vivir a costa de los demás. Su expresión se endureció, pero mantuvo la compostura. Bobby fue criado con ciertas expectativas. Emma, aún tienes tiempo de elegir una carrera más adecuada, algo más refinado, más respetable. ¿Cómo ser una metiche de tiempo completo?, repliqué con una sonrisa afilada. No, gracias. Prefiero seguir rastreando infieles. Hablando de esposos y engaños, ¿cómo te trata tu club de bridge? Justo en ese momento, Bobby entró. Su llegada fue impecable, como si hubiera sentido el choque de energías en la habitación. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando de su madre a mí. Tu esposa me estaba explicando sus opciones profesionales, respondió Marilyn con un tono demasiado dulce. Debo confesar que nunca había apreciado el encanto de trabajar tan de cerca con delincuentes. Bobby suspiró, frotándose el puente de la nariz con frustración. Mamá, la carrera de Emma es importante para ella, es parte de su identidad. Luego me miró con ojos suplicantes. Emma, no hagamos esto ahora, por favor. Quería responderle, quería defenderme, marcar límites, dejar claro que su mamá estaba cruzando la línea, pero me mordí la lengua. Al final del día, era su madre. Bien, solté de mala gana, volviendo a cortar las verduras con más fuerza de la necesaria. Después de las visitas de Marilyn, el ambiente en casa se volvió mucho más frío. Bobby se encerraba en sí mismo y sentía que no podía llegar a él. Estaba dolorosamente claro de qué lado estaba, y no era el mío. Una noche, después de que Marilyn criticara todo, desde mi forma de cocinar hasta cómo hacía el aseo, no aguanté más y enfrenté a Bobby. ¿Por qué nunca me defiendes?, solté, frustrada. Tu mamá me trata como si no existiera y tú solo te quedas callado.
¿Así se supone que debe ser nuestro matrimonio? Bobby suspiró, cansado. Emma, es anticuada. ¿Qué quieres que haga? Interrúmpela, defiéndeme. Solo quiero que me apoyes, que le digas que no puede pasarnos por encima. ¿Eso es mucho pedir? Se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado. Hablaré con ella. ¿Está bien? Solo dale tiempo. Se acostumbrará. Pero no lo hizo, y él tampoco hizo nada. La distancia entre nosotros creció, alimentada por la frialdad de Marilyn y la pasividad de Bobby. Ya no era solo un inicio difícil, sino una señal clara de lo que nos esperaba si las cosas no cambiaban. Vivir con Bobby empezó a sentirse como un melodrama, donde poco a poco el exterior perfecto se iba resquebrajando. Trabajaba en una galería de arte prestigiosa, lo cual sonaba impresionante, hasta que me di cuenta de lo inestables que eran sus ingresos. Mientras tanto, yo ganaba lo suficiente para darnos una vida cómoda en un departamento elegante en una buena zona. Una noche, mientras cenábamos, la conversación sobre nuestro futuro tomó un giro inesperado. Mencioné la idea de, en algún momento, comprar una casa y pensar en el espacio que necesitaríamos si planeábamos tener una familia. Bobby se detuvo con el tenedor en el aire y me miró con curiosidad. Emma, ¿de dónde sacas esas ideas? No necesitamos una casa, y buscar otro trabajo no está en mis planes. Dejé mi tenedor, tratando de mantener la calma. No se trata de necesidad, Bobby, se trata de planear nuestro futuro. Tener un ingreso estable ayudaría mucho. Se rió entre dientes. Antes me encantaba ese sonido, pero ahora solo me hacía perder la paciencia. Siempre obsesionada con el dinero, solo piensas en números y cuentas. No, el dinero no lo es todo, Emma. Esa risa fue la gota que derramó el vaso. Fácil para ti decirlo cuando no eres el que se estresa cada mes para pagar las cuentas. No estoy obsesionada con el dinero. Bobby se encogió de hombros con indiferencia y siguió comiendo, como si estuviéramos hablando del clima. A mí me gusta nuestra vida tal como está. La que nunca está satisfecha eres tú. Me levanté de la mesa, perdiendo el apetito. Tal vez no me preocuparía tanto por el dinero si aportaras algo más que críticas sobre cómo manejo el nuestro. Ni siquiera levantó la vista. Yo contribuyo de otras maneras, Emma, no todo es dinero. Esa noche me quedé acostada en la cama, viendo el techo, con la mente dando vueltas. Esto no era solo sobre comprar una casa, planear hijos o administrar las finanzas. Se trataba de respeto, de ser un equipo, de apoyarnos mutuamente. Nada de eso parecía importarle a Bobby, siempre y cuando su vida siguiera siendo cómoda. Descartar mis preocupaciones como una simple obsesión por el dinero era su manera de evitar hablar de los problemas reales entre nosotros. Y entonces, en lo que parecía ser un domingo normal, nuestra sala se convirtió en el escenario de un drama inesperado. Marilyn, mi suegra favorita, nótese el sarcasmo, irrumpió con el rostro pálido y pegada a su teléfono. ¿Me está diciendo que mi número de seguro social ha sido suspendido? Su voz temblaba entre el pánico y la confusión. ¿Cuánto tengo que pagar para arreglar esto? Sus manos temblorosas rebuscaban en su bolso hasta encontrar su chequera. Estaba en la cocina revisando unos documentos con un café en la mano cuando escuché a Marilyn mencionar el seguro social y pagos. Años de trabajar como policía habían afilado mi instinto, y en cuanto la oí, todas mis alarmas se encendieron. Era una estafa. Me apresuré a la sala, me acerqué rápido, pero sin hacer ruido. Marilyn colgó el teléfono justo cuando llegué. Es una estafa, dije con firmeza, pero sin levantar la voz. No quería asustarla, solo hacerle entender la gravedad del asunto. Se volteó sorprendida y molesta. Te ruego me disculpes, Emma, pero esto lo manejo yo, no tienes por qué meterte. Antes de que pudiera seguir con su indignación, di un paso adelante, le quité el teléfono y terminé la llamada con un solo clic. El silencio que siguió fue pesado. Marilyn me miró como si la hubiera abofeteado. Su cara se torció en una mezcla de enojo e incredulidad. ¿Cómo te atreves? Eso fue increíblemente grosero e innecesario. ¿Quién te crees que eres para tratarme como si fuera una niña ingenua? La voz de Marilyn atrajo a Bobby, quien apareció en la puerta con cara de preocupación y fastidio. Emma, ¿qué está pasando? ¿Por qué molestas a mi mamá? Mi paciencia estaba a punto de romperse. Bobby, esa llamada era de estafadores. Estaban tratando de sacarle dinero con el cuento de que su número de seguro social había sido suspendido. Es una táctica común. Lo he visto cientos de veces. Bobby se frotó la nuca, un gesto que conocía bien. Estaba acorralado. Está bien, pero ¿no pudiste haberlo manejado con un poco más de tacto?
Marilyn, todavía temblando de coraje, recogió sus cosas y me lanzó una mirada tan afilada que casi me cortó. No necesito que me salven, y menos alguien que me trata con tan poco respeto. Me voy, ya veremos qué dice el banco sobre esta supuesta estafa. Salió hecha una furia, dejando tras de sí un silencio helado. Bobby suspiró y me miró, alternando la vista entre la puerta y yo. Emma, sé que querías ayudar, pero tienes que manejar las cosas con más tacto, sobre todo con mi mamá. Sentí una punzada de culpa, pero me mantuve firme. Sé que pareció brusco, pero no había tiempo para ser amable. Los estafadores se aprovechan de la urgencia y cualquier duda pudo haberle costado caro a Marilyn. Al día siguiente, todavía sintiéndome entre curiosa y culpable, decidí llamarla. Después de 3 timbrazos, contestó con un tono frío y medido. ¿Qué quieres, Emma? Me aclaré la garganta. Solo quería ver cómo estabas después de lo de ayer. ¿Hablaste con el banco sobre esas llamadas? Hubo un silencio breve antes de que admitiera a regañadientes. Sí, lo hice. Me confirmaron que era una estafa. Su tono se endureció de inmediato. Pero eso no justifica la forma en que manejaste las cosas. Fuiste grosera y agresiva. Me llevé la mano al puente de la nariz, sintiendo el inicio de un dolor de cabeza. Lo siento si parecí ruda, solo intentaba protegerte. Estos estafadores son expertos en engañar y muy convincentes. Su respuesta fue cortante, aunque con un dejo de gratitud forzada. Bueno, supongo que debería agradecerte por evitar que cometiera un error, pero eso no cambia mi opinión sobre tu actitud o tu forma de ser. Adiós, Emma. Colgó antes de que pudiera responder. La tensión con Bobby solo empeoró. Nuestra casa dejó de sentirse como un refugio y se convirtió en un campo de batalla silencioso. Aferrándome a la esperanza, vi su próximo cumpleaños como la oportunidad perfecta para arreglar las cosas, para recuperar lo que se estaba perdiendo entre nosotros. Planeé con mucho detalle un fin de semana solo para los dos, soñando con que eso nos ayudaría a reconectar. Pero el destino, o más bien Marilyn, tenía otros planes. Sin previo aviso, organizó una cena enorme en su mansión, entre semana. Sabiendo perfectamente que mi agenda de trabajo estaba hasta el tope. Le rogué por teléfono que si podíamos moverlo al sábado. Estoy hasta el cuello de trabajo. Su voz fue una mezcla de dulzura falsa y frialdad. No, querida, es cuando es. Bobby no debería cambiar su cumpleaños solo para acomodarse a tu agenda. La frustración me quemaba por dentro. Me encontré desahogándome con mi jefe, la única persona que parecía entender. Había visto suficiente traición y mentiras como para llenar una novela, pero comprendía lo que este gesto significaba para mí. Vete, me dijo con una mirada cómplice, haz lo que tengas que hacer. Cuando llegué a la casa de Marilyn, la fiesta ya estaba en su punto máximo, todo era lujo exagerado y pura apariencia. Marilyn me vio como un depredador acechando a su presa, su sonrisa se tensó mientras le susurraba algo a Bobby. Ahí estaba él, mi esposo, junto a la chimenea, con el brazo cómodamente alrededor de una mujer que era más que solo una colega. Mi corazón se hundió, pero respiré hondo y me acerqué. ¿No me vas a presentar?, pregunté, esforzándome por sonar tranquila, aunque por dentro no lo estaba. Bobby se sobresaltó como si apenas notara mi presencia. Sus ojos se abrieron grandes. Ah, Emma, ella es Lori, de la galería, murmuró, y luego se giró hacia ella. Y esta es Emma, una pariente. La habitación pareció darme vueltas. ¿Una pariente? ¿En serio? Bobby, soy tu esposa, ¿recuerdas? No pude evitar que la incredulidad y la rabia se filtraran en mi voz. Las palabras sonaron más fuerte de lo que esperaba. El silencio cayó sobre la sala. Todos nos miraban. La expresión de Bobby cambió, una mezcla de vergüenza e irritación cruzó su rostro. ¿Sabes? Una verdadera esposa habría hecho del cumpleaños de su esposo una prioridad, espetó, dándose la vuelta como si ya hubiera terminado la conversación. Antes de que pudiera reaccionar, Marilyn se deslizó hacia mí, con su voz goteando desprecio. ¿Ves, Emma? Simplemente no encajas aquí. Bobby necesita a alguien que lo apoye, como Lori, no esto. Cada palabra fue como una bofetada, diseñada para herirme. La voz de Marilyn destilaba veneno mientras hacía un gesto con la mano, señalando la puerta. Creo que es mejor que te vayas. Aquí no eres bienvenida. Sus palabras quedaron flotando en el aire, afiladas como cuchillos. Respiré hondo y la miré directo a los ojos. Tal vez tengas razón, Marilyn,
Tal vez no pertenezco a una familia que se alimenta de mentiras y engaños. Con la poca dignidad que me quedaba, salí de ahí, sintiendo como el frío de la noche me envolvía como un abrazo no deseado. Después del desastre del cumpleaños de Bobby y las verdades que salieron a la luz, supe que necesitaba pruebas irrefutables si quería terminar este matrimonio en mis propios términos. La idea de seguir a Bobby yo misma me abrumaba. Podía descubrir secretos de extraños sin problema, pero no estaba lista para hacerlo con el hombre con el que alguna vez imaginé envejecer. Así que llamé a Alan, un colega conocido por su habilidad para destapar infidelidades. Oye, Alan, necesito un favor, dije, tratando de mantener la voz firme. Lo que necesites, respondió de inmediato. Su lealtad fue un pequeño consuelo en medio de toda esta traición. Es Bobby, estoy segura de que anda con alguien, necesito pruebas. Decirlo en voz alta me provocó una mezcla de alivio y terror. No digas más, yo me encargo, pronto tendrás todo lo que necesitas. Y cumplió. Alan me entregó fotos, audios, todo. No solo confirmaban que Lori era más que una simple colega, sino que también demostraban que estaba aquí de manera ilegal y necesitaba un matrimonio rápido para arreglar su situación. Encima de todo, estaba metida en fraude. Una parte de mí quería enfrentar a Bobby, lanzarle las pruebas en la cara y verlo retorcerse. Pero luego recordé su condescendencia, su desdén, y esa mirada de suficiencia que siempre traía. No. Él no merecía ni mi preocupación ni mi ayuda. Pedir el divorcio fue como arrancar una curita de una herida que llevaba mucho tiempo abierta y sin sanar. Exigí una compensación económica por su traición. Era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que me hizo pasar. Las consecuencias fueron explosivas. Marilyn, como siempre, salió en su defensa, pintándome como la villana de la historia, pero yo me mantuve firme, respaldada por las pruebas y por lo injusto de sus acusaciones. Cuando la tinta en los papeles del divorcio se secó, no solo significó el final de mi matrimonio, sino el inicio de un nuevo capítulo, uno que estaba ansiosa por empezar. Abrir mi propia agencia de detectives no solo fue un sueño hecho realidad, sino un renacimiento, una nueva oportunidad de empezar desde cero. De las cenizas de mi vida con Bobby, nació algo mejor. La agencia rápidamente se hizo de un nombre por su discreción y efectividad, reflejando todas las lecciones que aprendí en mi propia historia. Un día, mientras la luz del sol iluminaba mi nueva oficina y hacía brillar la licencia enmarcada en la pared, Alice, mi mano derecha y amiga, se asomó. Jefa, ¿tienes un minuto? Tenemos un caso grande. ¿De qué se trata?, pregunté, sin levantar la vista de mis papeles. Una mujer sospecha que su esposo la engaña y quiere las fotos, videos, todo. No pude evitar sonreír ante la ironía. Suena como nuestro pan de cada día. ¿Tenemos los detalles? Alice asintió y dejó un expediente en mi escritorio. Sí, pero hay un problema, tiene un presupuesto limitado. Me quedé pensando por un momento. Esta era mi oportunidad de devolver el favor, de ayudar a alguien que probablemente estaba en la misma situación en la que yo estuve no hace mucho. Dile que trabajaremos con lo que tenga, respondí con firmeza. Alice, asegurémonos de hacer bien nuestro trabajo. Porque sé perfectamente lo que se siente estar del otro lado. Alice sonrió aún más. Sabía que dirías eso. Eres buena persona, ¿sabes? Díselo a mi ex, bromeé, con una media sonrisa mientras volvía a revisar los archivos en mi escritorio. Pero esa sonrisa no llegó a mis ojos. El caso se desarrolló como la mayoría en la agencia, secretos, infidelidades y mentiras. Ya estaba demasiado acostumbrada a esos patrones, pero con cada caso que cerrábamos, sentía una pequeña validación de mi decisión de empezar de nuevo. Una mañana, cuando la ciudad apenas despertaba, una señora mayor irrumpió en mi oficina. Su angustia era evidente. Estaba discutiendo con mi recepcionista, reclamando que la esposa de su hijo había desaparecido con una buena cantidad de dinero, dejándolos en un caos financiero. Exigía hablar con la dueña y pedía un plan de pago. Mi curiosidad se despertó y decidí atenderla personalmente. Para mi sorpresa, me encontré cara a cara con Marilyn, mi ex-suegra. La sorpresa en sus ojos reflejaba la mía, aunque rápidamente la ocultó con vergüenza. Yo dirijo esta agencia, Marilyn, ¿en qué puedo ayudarte?, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la confusión interna. El reconocimiento pasó por su mirada, seguido de un atisbo de vergüenza, pero la desesperación la hizo seguir adelante sin titubear. Emma, tienes que ayudarme. La mujer con la que Bobby se casó se largó con su dinero. Está en la ruina. Hazlo por el bien de la familia, sin cobrar.
Su descaro me dejó sin palabras por un momento. La misma mujer que defendió a Bobby a capa y espada ahora estaba en mi oficina, pidiéndome un favor como si nada hubiera pasado. Marilyn, primero, no somos familia. Segundo, esto es un negocio, no una organización de caridad para suegras descarriadas. Mi tono fue firme. Pero Emma, después de todo, ¿de verdad no puedes hacer esto? Lo menos que puedo hacer, repetí, riendo con amargura. Después de que tu hijo me engañó, ¿de verdad esperas que simplemente lo olvide y lo perdone? Marilyn me miró, sorprendida, como si nunca se le hubiera cruzado por la cabeza que le dijera que no. Te sugiero que vayas a la policía. Ellos están mejor preparados para lidiar con fraudes y gente deshonesta. Pero, Emma, no, Marilyn, si algo aprendí de Bobby y de ti, es a no confiar en mentirosos ni estafadores. Tal vez sea momento de que tú aprendas lo mismo. Mi respuesta fue definitiva. La vida siempre da vueltas, pero depende de nosotros decidir cómo cerramos los ciclos. Para mí, cerrar este significaba mantenerme firme en mis valores y seguir adelante, no mirar atrás. Apenas había pasado una semana desde la visita de Marilyn cuando mi teléfono vibró con un número que pensé haber borrado para siempre. Ver el nombre de Bobby en la pantalla fue como asomarme a un pasado que ya no me pertenecía. La curiosidad me ganó y contesté. Bobby, ¿qué quieres? Mi tono era frío. Me preparé para cualquier historia que hubiera preparado. Emma, he estado pensando mucho. Quiero que volvamos a intentarlo. Quiero que volvamos a estar juntos. Tengo hijos, ¿sabes? Su voz tenía ese tono familiar, una mezcla de esperanza y lo que alguna vez confundí con sinceridad. No pude evitar soltar una risa sarcástica. ¿De verdad? Solté, con incredulidad. ¿Y en dónde se supone que viviríamos en esa fantasía tuya? Su voz sonó emocionada, como si de verdad creyera que tenía todo resuelto. Oh, ya lo pensé. Primero nos quedamos en casa de mi mamá, ahorramos un poco de dinero y luego tú nos compras una casa grande. Será perfecto. Esta vez no pude contener la carcajada. Bobby, sigues siendo el mismo de siempre. ¿En serio crees que volvería contigo para jugar a la casita con tu mamá y encima pagar por una casa grande? Lo escuché titubear, su voz ahora cargada de desesperación. Pero, Emma, he cambiado. Podemos arreglar todo, por favor. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pero ya no podían alcanzarme. Hice una pausa, pensando en todos los años que desperdicié, en las lágrimas que derramé y en lo mucho que me costó reconstruirme después de todo lo que él había destruido. No, Bobby, no has cambiado ni tantito. Adiós. Y con eso, colgué. El sonido del teléfono al cortarse no solo terminó la llamada, sino que también rompió los últimos hilos que me ataban a ese pasado. El silencio que siguió trajo algo inesperado, paz. Por absurda que hubiera sido la conversación, me dejó claro lo mucho que había crecido. Ya no era la mujer que él conoció. Había construido una nueva vida, una carrera sólida y, lo más importante, había recuperado mi independencia. La llamada de Bobby fue solo un pequeño tropiezo, un recordatorio fugaz de lo lejos que había llegado. El futuro estaba ahí, esperándome, lleno de posibilidades y promesas. El futuro era un libro en blanco, listo para llenarse con nuevos sueños, retos y logros. Respiré hondo y volví mi atención al trabajo, ese que me había dado un propósito y un lugar en el mundo. Estaba lista para lo que viniera, porque al final, la mejor venganza es vivir bien, y yo estaba decidida a hacerlo. Lo que tenía por delante no era solo un trabajo, era la prueba de todo lo que había superado, el reflejo de mi fortaleza y la puerta a nuevos caminos que estaba ansiosa por recorrer. Mi corazón estaba en paz, mi determinación firme y, por primera vez en mucho tiempo, mi vida era completamente mía.